Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor cada día. Aleluya. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te exalto, Jesús, yo te exalto, Jesús, yo te exalto a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te exalto a ti. Jesús, yo te alabo, Jesús, yo te alabo, Jesús, yo te alabo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te alabo a ti. Jesús, yo me entrego, Jesús, yo me entrego, Jesús, yo me entrego a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo me entrego a ti. Jesús, yo te sirvo, Jesús, yo te sirvo, Jesús, yo te sirvo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te sirvo a ti. Jesús, yo confío, Jesús, yo confío, Jesús, yo confío en ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo confío en ti. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí, dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir. Pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí, dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir. Pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Amén, aleluya. Gracias, Dios, por tu gran amor. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Señor Jesús, gracias. Por eso te alabamos y te adoramos y nos rendimos a ti, Señor. Rendimos a ti nuestro ser y nuestra voluntad y te amamos, Señor, te amamos por ese amor tan grande con que nos has amado. No importando cuán grandes pecadores hayamos sido, Señor, tú aún así nos amaste y nos diste grande salvación, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y
hace pedazos, tómalo y hazlo perfecto en ti, Señor. Me postro a tus pies para alabarte y para adorarte, y es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Así es, Señor. Me postro ante tu trono y es ahí donde soy feliz, junto a ti, mi Señor. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Me postro ante tu trono y es ahí donde soy feliz, junto a ti, mi Señor. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y es tu amor que rompe mi corazón. Amén, Señor. Amén, Señor. Los seres humanos rompen nuestro corazón. Rompen nuestro corazón y nos llenan de dolor. Pero tu amor rompe nuestro corazón y lo llena de amor. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia, Señor! Los seres humanos rompen nuestro corazón y lo llenan de dolor, pero cuando reflexionamos en tu amor y vemos tu amor manifestado de muchas maneras, quebranta nuestro corazón de piedra, lo hace un corazón de carne y lo llena de amor para amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Ah, Señor, gracias por amarnos, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más y a nuestro prójimo, Señor. Aleluya. Aleluya. Ayúdanos a amarte, Señor. Queremos amarte. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Amén. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor.
Así es, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Amén. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, porque Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Amén. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí, porque Él murió por mí, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén. Amén. ¿Quieres saber por qué seguimos a Jesús? Por eso, precisamente por eso que acabas de escuchar. No, o sea, nosotros no pertenecemos a una religión. Los cristianos no pertenecen a una religión. Los cristianos tienen una relación personal de amor con aquel que les amó primero, con Jesús, quien les amó hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Sabes por qué el cristiano vive cada día una vida de amor, una vida de obediencia, una vida de servicio a Dios? Porque está consciente de que nadie le ha amado
como Dios, como Jesús le ha amado. Y ese amor le ha enamorado de tal manera que como un joven o una joven enamorada viven para el ser que aman, viven para el ser que aman, para amarle, para no lastimarle, para respetarle, para agradarle en todo, para servirle. El cristianismo es igual a amor. No son una serie de normas como mucha gente piensa. Mucha gente dice, bueno, ¿y en tu iglesia qué permiten y qué prohíben? No. El cristianismo es igual a amor. Amor, amar a Dios, amar al prójimo y ser amado por Dios. Ser amado por Dios de tal manera que envió a su Hijo amado cuando no lo merecíamos y Él no estaba obligado a morir en esa cruz. Eso es el cristianismo, no te equivoques. El cristianismo es amar. El cristianismo es ser amado. Eso es. Amar y amar y amar. Y ser amado cada día más por aquel que nos amará por toda la eternidad, por aquel cuyo amor no se acaba, por aquel cuya misericordia no tiene final, por aquel cuyo amor es cada vez más grande, aun cuando pecamos contra Él. Él nos sigue amando en su dolor por ese pecado y está dispuesto a perdonarnos. Si venimos a Él reconociendo nuestro pecado y confesándoselo y pidiéndole perdón de corazón, comprometiéndonos una vez más con Él a no volverlo a hacer, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es vivir la vida más maravillosa que hay. La vida más maravillosa que hay. Tan maravillosa que no solo la vivimos aquí en la tierra, sino por toda una eternidad con Él. En el cielo. En el cielo. Hermano, hermana, nunca se te olvide lo que es ser cristiano. Y querida persona que no te has convertido a Dios, nunca se te olvide lo que es ser cristiano. Hermano, hermana, para que no te dejes seducir por el diablo con las cosas que este mundo te ofrece, con las algarrobas que este mundo te ofrece, sino que lo ames más y más cada día. Y querida persona que no te has convertido a Dios, a la verdad no sé qué esperas para empezar a vivir esta vida tan maravillosa de amor y de amar que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos cuando no te amábamos. Gracias, Señor, porque Señor, tan grande fue tu amor que hasta la cruz llegó. Tan grande fue tu amor que cada gota de tu sangre derramaste por nosotros, Señor. Gracias. No tenemos cómo pagártelo, Señor. No. Ni quieres que te lo paguemos porque no podemos. Solo quieres que realmente nos arrepintamos, verdaderamente nos arrepintamos y creamos en ti, creamos en Jesús, a quien tú enviaste para ser salvos, para ser hijos e hijas tuyas y para amarte. Y ahora sí, amándote, bueno, abonar un poquito de esa gran deuda que tenemos de amor contigo, amándote cada día. Ayúdanos a vivir esa vida de amor cada día, de amor por ti y por nuestro prójimo, porque es lo que tú mereces, Señor, y es lo que hemos sido llamados a hacer, y es lo justo, Señor, es lo justo, lo correcto, lo que nos da vida en esta tierra y vida en la eternidad, Señor. Aleluya, aleluya, amén. Y ayúdame, Señor, a hablar lo que quieras hablar a cada uno acerca de tu gran amor.
Amén. Amén. Qué maravilloso es entender el amor de Dios por nosotros. Qué maravilloso. Conozco personas que dicen, es que nadie me ama. Nadie me ama. O sea, mi padre no me ama, mi madre no me ama, mi esposo no me ama, mi esposa no me ama, mis hijos no me aman, nadie me ama, mi familia no me ama, mis amigos no me aman. Y yo tengo esa buena noticia hoy. Nunca has dejado de ser amado. Nunca has dejado de ser amado. O sea, ¿por qué? Porque Dios te ha amado, Jesús te ha amado, y como decía este canto, de tal manera te amó que su vida no escatimó. De tal manera te amó que su vida no escatimó, y hasta el final Él se entregó y a la muerte fue, óigalo bien, dice, porque te amó. Dice, de tal manera te amó que no hay forma en que tú le puedas pagar ese precio de su gran amor, pero toda mi alma espero que le quieras dar, toda tu alma espero que le quieras dar, y espero que tú vivas por su amor y vivas para amarle, que vivas para demostrar ese amor práctico a Dios y a tu prójimo, y para caminar con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, Él es aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Él es ese amigo bueno que prometió ser y es. Dice, porque Él murió por mí, le seguiré. ¿Sabes por qué le sigo? No porque soy pastor, sino porque Él murió por mí. Y aun cuando me retire de ser pastor, le seguiré. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Y bueno, pues creo que hoy han asistido ustedes al sermón más corto. Ya terminó. Se llamó el gran amor de Dios. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí entendieron el gran amor de Dios en cada canto? Bueno, pues la verdad es que me dio gusto verlos, aunque fuera por este breve momento. La verdad es que podría ser un sermón cada letra de estos cantos que cantamos, entendiendo lo que le decimos a Dios. Podrían ser un sermón. Podría ser un sermón uniendo las letras de estos cantos, de modo que todos ustedes se vayan, pero muy gozosos de que Dios les ama, pero también muy deseosos de amarle, comenzando por entregarle sus vidas, ¿no? Pero no va a ser así. Vamos a compartir la palabra de Dios, además de lo que ya Dios nos bendijo. Él quiere bendecirnos con un texto que está en 1 Corintios capítulo 1 verso 30. Es parte de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto, y le dice a estos cristianos de la ciudad de Corinto, allá en la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya, más o menos por el año 55 más o menos, dice, mas por Él, por Dios, mas por Él, por Dios estáis vosotros ¿en qué? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo leo de nuevo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Jesús nuestro todo. Jesús nuestro todo en todos, en todos, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque como lo traduce otra versión de la Biblia, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios los ha unido a ustedes, a estos cristianos y a nosotros los cristianos de todos los tiempos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios hizo que Él fuera
la sabiduría misma, dice esta versión de la Biblia. Él hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, y Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. Óigalo bien, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Yo estoy seguro que algunos o muchos de los que estamos aquí o viendo este video conocemos a alguien que es multiusos o milusos. ¿Quién es un milusos? Es una persona que realiza diversos oficios sin especializarse en ninguno, y en nuestra colonia tenemos una persona así, un milusos, que nos saca de apuros continuamente. Si tenemos un problema de fontanería, llamamos a esta persona y esta persona resuelve el problema. Si tenemos un problema de albañilería, llamamos a esta persona y también esta persona nos lo resuelve. De igual manera, si tenemos un problema eléctrico en casa o pintar una casa, no lo sé, cualquier cosa que se te ofrezca en tu casa, tú lo llamas, él llega y él te lo resuelve. Es un milusos. Sin embargo, llama la atención que aunque sea un miluso, hay problemas en los cuales él no puede ayudarnos a las personas que vivimos en la colonia. Aunque él tenga todo el deseo, porque es muy servicial. Aunque él tenga todo el deseo y buena voluntad de hacerlo. Y un ejemplo de ellos es tratar una enfermedad. ¿Por qué razón? Porque él no cuenta con los conocimientos médicos necesarios para hacerlo. Pero también sucede con lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque este milusos, como le llamamos, se le ha predicado el evangelio, aún no se ha convertido a Dios. Y sobre todo porque la salvación espiritual del alma solamente, óigalo bien, es posible por la fe en Jesucristo, aquel que ha sido hecho por Dios, nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque Dios hizo que Jesús fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, y porque Cristo es el único que nos puede hacer justos ante Dios, hacernos puros y santos y liberarnos del poder del pecado. Amén. ¿Y todo esto por qué? Por la gracia suficiente de Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que existe una persona que es todo lo que todos los seres humanos necesitamos. Sí, para ser salvos primeramente, para vivir en santidad, y viviendo en santidad con su ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo, poder perseverar hasta el fin, hasta la consumación de nuestra salvación. Y aún, ¿para qué? Para obtener lo que necesitamos para el sustento diario, no solo nuestro, sino de nuestros seres queridos, pues esta persona es la fuente de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Y quién es esta persona? Jesucristo, como ya lo leímos al inicio. Dios lo hizo que Él fuera la fuente de sabiduría misma para nuestro beneficio. Él nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos, y nos liberó del poder del pecado. Yo creo que para entender mejor lo que significan estas palabras o esta verdad que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los cristianos de la ciudad de Corinto, necesitamos saber a quién y por qué, óigalo bien, a quién y por qué Pablo les escribe. ¿A quién les escribe? A los cristianos de la ciudad de Corinto, la capital de la provincia romana de Acaya, que en los días de Pablo más o menos esta ciudad tendría unos 400,000 habitantes, y por cierto era la ciudad más importante de la antigua Grecia. Su población estaba formada por gente de procedencia griega, judía, italiana y de muchas otras nacionalidades, como sucede en toda ciudad donde hay mucha riqueza, mucha oportunidad de trabajo.
Se dice que marineros, negociantes, aventureros y personas que huían del imperio romano, como, no lo sé, ladrones que iban a ser condenados, o alguien que había matado a alguien, o había cometido un delito, o esclavos inclusive, la población de Roma eran en su gran mayoría esclavos, huían a esa ciudad. Así que ya te puedes imaginar qué tipo de personas te encontrarías en las calles caminando por esta ciudad. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordarle a los cristianos de Corinto esta gloriosa verdad acerca de que Jesucristo es nuestro todo y por tanto todo lo que necesitamos? En primer lugar, por la condición moral de los habitantes de Corinto. La condición moral. O sea, ¿de dónde venían estos cristianos? O sea, estas personas que fueron salvas por la predicación del apóstol Pablo en su estadía en Corinto, ¿de dónde venían? O sea, ¿cómo era la sociedad donde ellos continuaron viviendo siendo cristianos? ¿Cómo era esa sociedad? ¿Cómo se comportaba la gente de esa ciudad donde ellos siguieron viviendo una vez siendo cristianos? Moralmente, como en muchas ciudades prósperas hoy en día, sus ciudadanos estaban muy orgullosos de su alto nivel intelectual. Ellos estaban muy orgullosos de la sabiduría humana, del conocimiento humano que ellos poseían o que habían alcanzado. Pero también estaban muy orgullosos de su riqueza material. Pero moralmente, como también sucede en las ciudades donde hay mucha riqueza, eran moralmente corruptos. Se dice que entre sus habitantes abundaba toda clase de maldad y de pecado. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad entregada totalmente al placer, óigalo bien, totalmente al libertinaje y al alcoholismo. En la ciudad se daba rienda suelta de manera desenfrenada a todo tipo de pasiones, a todo tipo de deseos de la carne pecaminosos y a todo tipo de deseos de los ojos pecaminosos. ¿Por qué razón? Porque las autoridades civiles y aún las religiosas permitían que las personas hicieran todo lo que deseaban, dando como resultado la degradación humana. Una degradación humana tal en esa ciudad, que esa ciudad llegó a ser famosa por ser el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano. Óigalo bien. Al grado que en todo el imperio se había inventado una palabra, y esta palabra era corintianizar. Cuando alguien se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite más bajo, o había tocado fondo, como decíamos nosotros, en cuanto a su inmoralidad. Cuando le decían a alguien, es que tú eres un corinto, es que tú estás corintianizando, o ¿qué le están diciendo a esta persona? Que esta persona estaba cayendo en lo más bajo de su inmoralidad, o de una vida inmoral, de una vida llena de maldad y de todo tipo de pecado. En lo espiritual, pues la verdad, en lo espiritual no eran mejor que en lo moral. ¿Por qué? Porque ellos seguían muchos dioses, entre comillas, falsos. Y hasta la misma religión, óigalo bien, hasta la misma religión era usada para propósitos inmorales. Imagínense, se había edificado en esa ciudad a la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita o Venus, según el nombre romano, un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración inmoral. ¿Por qué? Porque estas llamadas sacerdotisas no eran otra cosa más que prostitutas. Eran prostitutas sagradas, entre comillas, porque el sexo en esa ciudad, aún en el templo donde adoraban a sus dioses falsos, el sexo era ahí una forma de religión.
Y algo más que debemos hacer notar es que la filosofía griega, de la cual sus habitantes estaban muy orgullosos de creer, ya estaba en decadencia también. Y yo quiero decirles que en este contexto de corrupción moral, de corrupción espiritual de Corinto, el apóstol Pablo llega y predica el evangelio y gloria a Dios. Muchas personas fueron salvadas espiritualmente por la fe en Jesucristo. Y yo traigo esto a colación porque, amados y amadas, la situación nuestra o la situación a nuestro alrededor no es diferente. No es diferente. Yo creo que hasta es peor. Y la situación moral y espiritual del pecador hoy en día no es diferente que la de los pecadores de Corinto en ese entonces. Y así como aquellos pecadores necesitaban que Cristo Jesús los hiciera justos ante Dios, los santificara y los liberara del pecado, así también los pecadores de hoy en día necesitan que Dios haga que Cristo sea la sabiduría misma para su beneficio, y que Cristo les haga justos ante Dios, les haga puros, les haga santos y los libere del poder y de la culpa del pecado. Pero quiero decirles que también Pablo escribió esta gloriosa verdad a los cristianos de Corinto, porque en segundo lugar, y esto es para los cristianos, era necesario guardar a los hermanos de las presiones a las que estaban siendo sometidas por las personas que les rodeaban, aún sus seres queridos no convertidos a Dios, pero también por esta sociedad tan impía. Yo les decía que cuando Pablo llega ahí y predica, o sea, personas se convierten a Dios, pero no se van a vivir a otra ciudad. Ellos siguen viviendo en esta ciudad, rodeados de esta inmoralidad tan grande, de esta degeneración o depravación tan grande, tanto en lo moral como en lo espiritual. Y era necesario guardar a estos cristianos para que no se dieran a esa presión. Sobre todo cuando, si leemos esta carta, vemos que ya estaban sucediendo problemas en la iglesia de esta ciudad. Y es por eso que Pablo dice, wow, ¿qué les digo? Y Dios le revela por el Espíritu Santo que lo mejor para los pecadores y para los cristianos que están en medio de esa sociedad tan inmoral, tan depravada, es exaltar a Cristo. Es exaltar a Cristo y lo que Cristo ha hecho por todos, para ser el todo en todos, para hacer todo lo que necesitamos, tanto para los no cristianos como para los cristianos. Y amados hermanos, seamos honestos, el ambiente lleno de maldad y de pecado que nos rodea hoy en día a los cristianos, pues tampoco es diferente al ambiente que había en esa sociedad de la ciudad de Corinto en aquella época, y las presiones a los que nosotros como cristianos estamos siendo sometidos son las mismas a las que estaban sometidos aquellos cristianos. Es por ello que hoy he decidido compartirles esta enseñanza. Ahora bien, ¿qué es lo que expresa Pablo en esta verdad que ha llegado hasta nosotros? Y gracias a Dios por ello, para que veamos a Cristo y solo a Cristo en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, y seamos guardados de quitar la mirada de Cristo para ponerla en nosotros mismos o en una persona o en un pecado o en doctrinas de hombres. Primeramente, y esto también es para los pecadores, no solo para los cristianos, o es a Dios, primeramente que es a Dios a quien le debemos estar en Jesucristo.
Oigan, los cristianos no estamos en Jesucristo y los pecadores que se convierten a Dios no van a estar en Jesucristo por mérito alguno. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Para estar en Jesucristo se necesita ser salvo, y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es por gracia, es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos da por parte de Él, en su gran amor, punto, en su gran amor con que nos ha amado. Amados y amadas, Dios es quien ha hecho que Cristo sea para nosotros la única sabiduría, el único medio de justicia o de ser justificados, nuestra santidad, o el único medio para vivir en santidad y en libertad del poder del pecado hasta el final. Es por ello que vemos aquí en el versículo 30 que leímos, que todo lo que somos, óigalo bien, todo lo que somos y tenemos procede de Dios. Sí, no procede de nuestra sabiduría, no procede de nuestro esfuerzo, como mucha gente dice. No, es que todo lo que yo tengo lo he logrado con mi esfuerzo. ¿Así? ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te ha dado la salud? ¿Y quién te ha dado la fuerza? ¿Y quién te ha dado el conocimiento? ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Quién te ha dado los recursos para emprender lo que has emprendido? ¿Quién tocó el corazón de esa persona para ayudarte? ¿Quién? Dios. Entonces, realmente todo lo que has hecho en tu vida y todo lo que eres en tu vida es porque tú te has esforzado en hacerlo. ¿Es porque tú y solo tú tienen el mérito de ello? No. No. Amados y amadas, debemos entender que es Dios quien ha hecho que Cristo sea para nosotros esa sabiduría para nuestro beneficio, ese medio de ser justificados o declarados absueltos o inocentes, el que nos santifica, nos aparta del pecado para Dios y nos ayuda a vivir esa vida apartada del pecado por su poder, pero también nos da libertad. ¿Libertad de qué? Del poder del pecado y la condenación eterna. Amén. William Hendrickson escribió al respecto: es más bien por causa de Dios que estáis vosotros en Cristo Jesús. Pablo llega al meollo del asunto cuando le recuerda a los corintios de su salvación en Cristo, por medio de Cristo. Ellos son creyentes, no incrédulos, y comienza señalando a Dios, óigalo bien, como el autor de la salvación. ¿Por qué razón? Porque Dios envió a su Hijo a salvar a su pueblo, a limpiarlo del pecado, pero también a introducirlos en su gloriosa comunión. Con toda propiedad, Pablo puede decir: por causa de Él, por causa de Dios, porque Dios, óigalo bien, es la causa de que el ser humano esté en Cristo Jesús. Y continúa escribiendo William Hendrickson: ahora bien, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús significa tener una íntima comunión con Él, pero también con los demás creyentes que están unidos a Él. Ahora, todos hemos escuchado el versículo: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Lo hemos oído o no lo hemos oído? Y hasta lo hemos leído: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto de ser nueva criatura y que las cosas viejas hayan pasado y todas hayan sido hecho nuevas? Bueno, porque estar en Cristo significa tener una íntima comunión con Él. Una íntima comunión con Él. Amén. Solamente en esa íntima comunión con Él es como nosotros obtenemos el conocimiento de Dios y el poder de Dios para vivir esa vida agradable a Dios, en donde todas las cosas viejas pasaron, porque a la verdad tratamos de mantenerlas ahí
ahí en el pasado. Tratamos de no volver a ellas, de no volver a practicarlas, pero también todas son hechas nuevas, porque por su poder nos guardamos puros para Él, como la novia se guarda pura para el novio. La esposa y el esposo se guardan puros el uno para el otro. Amén. Amados y amadas, yo quiero decirles que la unión con Cristo es, además de un gran privilegio y la fuente de nuestra vida espiritual cada día, una obligación de vivir una vida dedicada a Él. Y ese es el problema hoy en día. Todos queremos tener esta relación personal con Cristo, por eso todo el mundo viene a orar y lee la Biblia, pero pues no la leen la Biblia ni oran como un acto de tener una relación con alguien en donde nosotros le hablamos a Él a través de la oración y Él nos responde a través de su palabra, ya sea que traiga a la mente un versículo bíblico o que leyendo y meditando la Biblia, Él nos hable a través de 1, 2 o 3 versículos. Lastimosamente hoy la gente solo ve la oración como una manera de pedir. Punto. La gente viene y dice, Señor, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto. Adiós. ¿Sí me entiendes? Es como cuando llamas ahí a uno de esas compañías que te ofrecen servicio a domicilio. Oiga, mire, de tal restaurante yo quiero esto y esto y esto y esto y esto. Ah, vaya pues, gracias. ¿A qué horas, en cuántos minutos llega? 30 minutos, gracias. Pum. Eso es lo que hace la gente de la oración. Y de la lectura bíblica, ¿qué es lo que hace? Se compraron una Biblia con las promesas de Dios en rojo y solo leen eso, las promesas de Dios en rojo. Y luego cuando están en un apuro le dicen, Señor, tú prometiste. Sí, dice Dios, pero yo se lo prometí a los que me aman, no a ti que estás en pecado todavía y por tanto demuestras que no me amas. Amén. Amados y amadas, es a Dios a quien le debemos estar en Cristo, y estar en Cristo, si somos cristianos, es eso, una relación íntima. Una relación íntima, como dos personas que se aman mucho, tienen esa relación íntima. Y no solo tienen esa relación íntima, anhelan a cada momento, óigalo bien, anhelan a cada momento tener más y más de esa relación. Amén. Tener más y más de esa relación. Yo quiero que veamos cuando escribió que, Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Primero veamos qué quiere decir Cristo nos ha sido hecho por parte de Dios sabiduría. Amados y amadas, esto significa que Cristo es la sabiduría de Dios. Verso 24, lo leemos ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 24. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría tiene su origen en Dios, la sabiduría de Dios obviamente tiene su origen en Dios, y Jesús es Dios. Pero también Jesús es la sabiduría de Dios porque Él es aquel que la sabiduría de Dios escogió como el camino de la salvación. O sea, Jesús es aquel que la sabiduría de Dios escogió ¿para qué? Para ser el camino de nuestra salvación. Amados y amadas, no hay otro camino para ser salvos, no hay otro medio para ser salvos como lo es la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, esa vida en abundancia, esa vida plena aquí en esta tierra y la vida eterna, es decir, vida por toda la eternidad. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, entendámoslo. Y más ahora que se acerca la celebración de esta semana en donde Jesús muere por todos los pecadores y resucita para nuestra justificación. Amén.
O sea, no hay otro nombre dado a los hombres, o sea, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. No hay otra persona que nos haya sido dada por Dios para que podamos ser salvos, sino Jesucristo mismo. Alguien escribió, y me encanta, los hombres se salvan, óigalo bien, o los seres humanos se salvan. Ustedes y yo nos salvamos no por nuestra inteligencia, no por nuestros logros o por nuestra sabiduría humana. Es más, los que confían en esas cosas, los que confían en su inteligencia, los que son sabios según el mundo, los que confían en sus logros o en sus obras para ser salvos, nunca, óigalo bien, nunca recibirán la salvación. Nunca recibirán la vida eterna y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas solo pueden obtener esto si humildemente reciben a Jesús como su Salvador. Y creen que por lo que Jesús ha hecho por ellos, al dejar el cielo, la gloria, pero también al morir en esa cruz y resucitar al tercer día con poder, ha hecho por ellos. Amados y amadas, el ser humano no puede obtener la sabiduría de Dios, no puede obtener la justificación, el ser declarado absuelto por Dios, no puede obtener la santificación, el vivir esa vida apartada para Dios, agradando a Dios, ni puede ser libre del pecado, del poder del pecado y de la esclavitud del pecado, si no es por lo que Jesús hizo al morir por él o por ella en la cruz. Entiéndalo, por favor. Amén. Y este escritor aquí nos hace ver que la sabiduría humana y las obras que las personas hacen, por muy buenas que ellos crean que son, solo pueden generar orgullo, solo pueden generar conflictos, solo pueden generar justicia propia, solo pueden generar vanidad, sí, vanidad, soberbia. Es por ello que el apóstol Pablo les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Esta es la predicación del evangelio. Amados y amadas, Cristo Jesús, óigalo bien, nos es hecho por Dios sabiduría. ¿Para qué? Para que por su palabra y su espíritu y de su plenitud y sabiduría y conocimiento podamos primeramente recibir todo lo que nos va a hacer sabios para salvación y aptos para que realicemos todo el servicio al que Dios nos ha llamado. Yo quiero que recordemos algo. Cuando no nos hemos convertido a Dios, no solamente somos hijos del diablo, y esto lo digo con respeto, porque es cierto. Cuando no nos hemos convertido a Dios, aunque creamos en Dios, aunque tengamos una religión, aunque seamos moralmente mejores que otros, o sea, Dios nos dice en su palabra a través del apóstol Juan, en primera de Juan 3, que somos hijos del diablo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, ahí en Romanos, que somos enemigos de Dios. Y nos dice también a través del apóstol Pablo que estamos viviendo en el reino de las tinieblas, en tinieblas. Nuestra mente está en tinieblas. Creemos ser sabios, pero la verdad no lo somos. Si no, vean cómo el pecador cada día se hunde más en ¿qué? En depresión, se hunde más en ansiedad, se hunde más en quiebra económica o problemas económicos, se hunde más en problemas matrimoniales, familiares, etcétera. Oiga, yo no veo que la sabiduría del hombre esté llevando a los pecadores en sus propias vidas a algo bueno.
Oye, cuando logran hacer algo bueno, entre comillas, porque no hay quien haga lo bueno, y me refiero bueno porque hicieron un gran negocio donde ganaron mucho dinero, es para su perdición. Luego la mujercita que tienen, pues ya no les es suficiente y andan buscando una 20 años menor, aunque está la esposa que tienen, es la que estuvo con ellos toda la vida. Ah, no, y la casa donde viven es una casa cómoda, no, pues ya no les gusta. No, esa casa no es para ellos y se van a buscar otro lugar y se buscan otras amistades, que por cierto, estas amistades no son amistades porque andan tras su dinero, viendo cómo hacen negocios con él, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el matrimonio se destruye, la familia se destruye, etcétera. Oye, ¿a dónde nos ha llevado la sabiduría humana? Luego estos hombres ocupan puestos en el gobierno y por lo menos en América Latina, ¿a dónde nos ha llevado la sabiduría humana de estos hombres pecadores que están en el gobierno? ¿A dónde nos ha llevado? ¿Ya viste cuánto cuestan los huevos? ¿Ya viste cuánto cuesta la libra de frijoles? ¿Ya viste cuánto cuesta el queso? Ayer fui a comprar queso con mi esposa, 82 pesos la libra. ¡Wow! Más y más, seamos sinceros. Es solamente cuando Jesús nos es hecho sabiduría para que por su palabra y su espíritu y de su sabiduría y conocimiento podamos recibir todo lo que nos va a hacer sabios para salvación, es que podemos ser salvos. En otras palabras, cuando Dios hace que Jesús sea nuestra sabiduría y con humildad aceptamos esa sabiduría y esas verdades que Dios nos ofrece por medio de Cristo, es como si nos hicieran un lavado de cerebro. Y de repente empezamos a ver todo de manera diferente. No sé si ustedes han experimentado eso, yo lo experimenté. Comenzamos viéndonos nosotros de manera diferente. Antes no nos creíamos tan malos, ahora nos consideramos como Pablo los peores de los pecadores. Antes a los pecados les llamábamos mentiritas blancas, mentiritas piadosas, al adulterio una canita al aire. Ahora vemos la mentira tal como Dios la ve, vemos el adulterio tal como Dios lo ve, vemos la amargura tal como Dios la ve, etcétera. Vemos la soberbia tal como Dios la ve, vemos la codicia, la avaricia tal como Dios la ve. ¿Sí me entiende? Y nos horrorizamos de que nosotros hayamos cometido estos pecados y vemos a Dios tal cual es, glorioso, majestuoso, esplendoroso, santo, 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 el Rey de gloria, amén. Pero también no solo vemos quiénes somos pecadores, no solo vemos nuestros pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo, sino que también vemos a un Dios santo, 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 pero un Dios de amor, un Dios de gloria, sí, pero un Dios de misericordia, un Dios que envió a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz y que nos invita a venir a Él para ser perdonados cuando no lo merecemos y decimos, wow. Gracias Dios porque me lavaste el cerebro, porque estaba en tinieblas, no podía ver esto y ahora lo veo. ¿Ves por qué Dios primeramente ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría? Porque a través de Él y su Santo Espíritu y su palabra, nosotros podemos ver cómo las escamas de nuestros ojos o las vendas de nuestros ojos son quitadas. Y no solo podemos vernos a nosotros mismos como pecadores, que no podemos hacer nada para salvarnos, sino que podemos ver a ese Dios santo, 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 que está irado contra el impío todos los días y que si no se arrepiente ya tiene preparadas sus armas contra él. Sino que también vemos a ese Dios que envía a su Hijo amado a morir por nosotros. Y es ahí donde caemos rendidos. Amén. El pecador cae rendido y clama, ruega, suplica por el perdón de sus pecados. Y el cristiano cae rendido y dice, gracias por esa grande salvación que me has dado. Amados y amadas, por medio de Cristo gozamos de esa sabiduría espiritual para conocer a Dios, para conocer su majestad, su grandeza, todos sus atributos, toda su naturaleza y la plenitud de ese ser divino, pero no solo de Dios el Padre, sino también de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso es el que Dios
haya hecho a Cristo sabiduría para nuestro beneficio. Y el primer beneficio es que el que podemos ver quiénes somos, quién es Dios, pero qué ha hecho Dios para librarnos de la condenación eterna del pecado, de su ira, de la culpa y de la esclavitud del pecado. Wow, nos quita las vendas de los ojos. Cristo, a través de su sabiduría, de su verdad, nos quita la venda de los ojos y podemos ver la luz por primera vez. Podemos ver la luz por primera vez. Es como cuando a alguien, para que se hagan una idea, ¿verdad? Después de muchos años de no ver por cataratas, le operan las cataratas y abren los ojos, ¿verdad? Abren los ojos y puede volver a ver. Y dice, wow, ciertamente yo no miraba, pero ahora veo. Así sucede. Amén. En segundo lugar, dice, Cristo Jesús es hecho por Dios nuestra justicia. ¿Qué quiere decir que Él es hecho por Dios nuestra justicia? Quiere decir que Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros al morir en nuestro lugar y recibir el castigo que todos nosotros debíamos recibir, y pagar esa gran deuda que tenemos con Dios los pecadores por haber violado su ley una y otra vez, que por cierto no podemos pagar. Cristo Jesús, al hacer eso por nosotros, pero también al resucitar con poder al tercer día, Cristo Jesús hace que Dios pueda decir: mi ley ha sido satisfecha. El castigo que mi ley demandaba sobre los pecadores, sobre Luis Peralta, por haber pecado tanto contra mí y su prójimo, ya ha sido pagado. Ya ha sido pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, si Luis Peralta o cualquier pecador pone su fe en aquel que ya pagó la deuda al recibir el castigo que ellos debían recibir, entonces yo los puedo declarar inocentes. Porque ya alguien pagó el castigo por ellos. Alguien ya pagó. Ahora ellos, al poner su fe en mí, al poner su fe en Cristo, yo los puedo declarar inocentes, dice Dios, libres de toda culpa, justos. Eso es, que Cristo sea nuestra justicia, ya que por medio de la fe en Él, los pecadores somos hechos justos o declarados absueltos o inocentes de toda culpa por un Dios santo. Amén. Y es que no olvidemos que viviendo vidas egoístas de maldad y de práctica de pecado, somos culpables ante Dios. Créanmelo. O sea, no importa cuán bueno se vea usted, querida persona, que aún no se ha convertido a Dios. Usted es culpable ante Dios. Hay personas que dicen: es que yo no soy tan pecador como otros. Bueno, pero es culpable delante de Dios. O sea, eso quiere decir que si es cierto lo que usted afirma, cuando usted se muera, si no se convierte a Dios, si no es salvado por Dios espiritualmente, usted va a recibir un menor castigo en el infierno, pero va a recibir castigo. No se va a librar de ir al infierno. No sé si me explico. Y digo esto ¿por qué razón? Porque mucha gente dice: ay, es que yo no soy tan malo. Bueno, pues qué bueno que no sea tan malo, pero qué malo que usted no se reconozca lo suficientemente malo como para clamar a Dios misericordia y perdón de pecados. Porque si usted no se cree lo suficientemente malo y no lo es como usted lo dice, ya lo dije, o sea, en el infierno van a haber grados de castigo. No todos van a recibir el mismo castigo. Usted va a recibir menos castigo, pero va a estar en el infierno, créamelo. Va a estar en el infierno, no va a estar en el cielo.
Ay, es que mire, yo solo he cometido como 5 pecados. Ojalá que así fuera. 5 pecados, 50,000 veces cada uno. Le creo, ahí sí ya le creo. Sí. Pero si solo hubiera cometido 5, por uno que hubiera cometido usted es culpable ante Dios. Y usted necesita que Cristo Jesús sea su justificación. Es decir, que Cristo Jesús dejase el cielo, la gloria, muriese en la cruz por usted, en su lugar, recibiese el castigo que usted debía recibir, para que si usted se arrepentía de ese un solo pecado, suponiendo, usted fuese perdonado, usted fuese perdonada. Y así pudiese usted ser hijo e hija de Dios. Amén. Amados y amadas, en Cristo somos declarados justos delante de Dios, porque Dios en su gracia, en su gran amor con que nos amó, aún siendo pecadores, Él hizo que Cristo fuese aquel que cargó con nuestros pecados. ¿Para qué? Para declararnos justos, libres de culpa y de condenación eterna. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, escribe el apóstol Pablo allá en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. Amén. Porque al que no hace obras para conseguir el perdón de Dios, sino que cree, aquel que justifica el impío, cree en Dios, que a través de lo que Cristo hizo puede declararle libre de toda culpa, libre de la ira de Dios y de la condenación eterna. Su fe en Cristo Jesús, dice, le es contada por justicia, Romanos 4:5. Amados y amadas, y es que la única justicia que el pecador puede tener es la que Dios da. ¿Por qué? Porque es la única justicia que necesita por medio de Jesucristo. Porque es la justicia perfecta, nunca lo olviden. En tercer lugar, dice que Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros nuestra santificación. Alguien escribió: los creyentes recibimos la santificación de Dios. Amén. O sea, yo les quiero decir algo, no es cuestión de que yo entiendo que soy pecador, no es cuestión de que yo entiendo que estoy mal delante de Dios y que se me muera en esa condición de vida, de práctica de pecado, sin arrepentirme y sin ejercer fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pues yo me voy a ir al infierno por toda una eternidad. Y entonces la persona empieza a decir, bueno, pues ya no voy a seguir bebiendo, ya no voy a seguir ingiriendo bebidas alcohólicas, no, pues ya no voy a seguir fumando o destruyendo mi cuerpo con el cigarro, no, pues ya no voy a usar drogas, pues ya no voy a codiciar a las mujeres y pues ya no voy a ser fornicario, no voy a ser adúltero, no voy a ser avaro, no voy a ser codicioso, no. Ahora voy a perdonar, créanme, voy a hacer un esfuerzo para perdonar, yo voy a hacer un esfuerzo para no enojarme tanto. Y en la medida que se van apartando de algunos pecados, y obviamente no siempre, las personas se van sintiendo mejor. No sé si me explico. Se van sintiendo mejor y empiezan a engañarse a ellos mismos diciendo, bueno, ahora que ya no hago todo esto, pues Dios me ha de ver mejor. Así como yo me veo mejor y la gente a mi alrededor me ve mejor y hasta me dicen, uy, qué cambio has tenido desde que empezaste a ir a la iglesia. También Dios también me debe de ver mejor. Y si Él me debe de ver mejor, entonces Él me va a perdonar. No. O sea, nosotros somos declarados justos, nosotros somos declarados santos, apartados para Dios, por Dios. No sé si me explico. Y cuando digo por Dios, es por los medios que Dios ha provisto, como son ese precioso Salvador Jesucristo. Esa grande salvación que Él nos ofrece por la fe en Jesucristo y porque nosotros creemos no solo en que Jesús pagó por nosotros esa deuda que no podíamos pagar al recibir el castigo que nosotros debíamos recibir, sino por creer que cuando nosotros ejercemos confianza o fe en lo que Jesús hizo en nuestro lugar, Dios dice, ok,
Si me pides perdón, yo te puedo perdonar. Y te quiero perdonar. Entonces la persona debe creer que Dios le perdona en ese momento. En ese momento. No necesita pasar 6 meses, 1 año haciendo buenas obras, porque pues la verdad va a volver a caer, y 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 se va a frustrar, y se va a decepcionar, y va a decir, ¿saben qué? Yo ya no sigo con esto. Y es lógico, es razonable. ¿Pero por qué? Porque no entendió que no era él o ella los que se iban a cambiar a ellos mismos o iban a hacer méritos delante de Dios para que Dios los perdonara, los justificara y los santificara. No. Todo esto es obra de Jesucristo cuando creemos en Él. Somos declarados absueltos y somos declarados libres. No solo de la culpa, sino del poder del pecado, óigalo bien. De modo que, como dice el apóstol Pablo, el pecado ya no se enseñoreará. El pecado ya no va a ser amo de sus vidas. Amos, el que controla su voluntad y sus pensamientos y sus deseos. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. El verdadero cristiano no es aquel que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. No. Ok, eso es práctica de pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Claro. ¿Debe un cristiano pecar? No, porque Dios le ha dado todos los medios de gracia y al Espíritu Santo para que no lo haga. Pero claro que puede caer en un pecado de manera ocasional. Es la excepción, mas no la regla. Pero el poder vivir esa vida santa, apartada del pecado, para Dios, para vivir para Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, para predicar de Dios a otros y de la obra que Dios ha hecho en su vida, eso solo es posible por medio de Cristo. De Cristo viviendo en nosotros. Lo primero, la justificación. Cristo muriendo por nosotros. Amén. ¿Cómo alcanzamos la justificación o somos declarados libres, justos, inocentes por Dios? A pesar de haber pecado tanto y haber vivido en tanta maldad, por lo que Cristo hizo al morir por nosotros. Somos declarados justos o justificados por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero somos declarados santos o somos santificados porque Cristo mora en nosotros. Somos declarados justos porque Él muere por nosotros, pero resucita para vivir, ¿dónde? En nosotros. Y por eso somos santificados. Amén. Y es que, amados y amadas, al convertirnos a Dios, recibimos una nueva vida en el Espíritu, entendámoslo. Es una nueva vida no por nuestras fuerzas, ni la vamos a vivir en nuestras fuerzas. Es una nueva vida en el Espíritu, la cual vamos a vivir guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu. Y vamos a ver que vamos a empezar a andar en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Y empezamos a ver cómo brota de nosotros el fruto del Espíritu Santo. O sea, no es nada nuestro, es de Cristo, es por Cristo, amén. Y es que, amados y amadas, nunca debemos olvidar que cuando Cristo es hecho nuestra justificación, o el único medio por el cual Dios puede justificarnos o declararnos inocentes, libres de culpa, Él también nos santifica y nos ayuda a vivir en santidad. Pues Dios, y esto quédeselo grabado, pues Dios a través de Cristo nunca nos absuelve de la culpa del pecado sin librarnos de su poder. Y yo lo digo para millones de personas que dicen, es que yo soy cristiano, pero siguen viviendo su misma vida vieja. Siguen viviendo en sus mismos pecados. Y luego empiezan a decir, no, es que es poco a poco, es que es por áreas. No, óigalo bien. Dios a través de Cristo Jesús nunca nos absuelve de la culpa del pecado sin librarnos del poder del pecado. El que ha sido salvo es santo.
El que ha sido salvo vive como un salvo, vive como un hijo de Dios santamente. Si usted ve a una persona que dice ser salva, pero sigue viviendo en sus viejos vicios, sigue viviendo en su vieja vida de pecado, sigue por lo menos su carácter siendo controlado por él o por ella, ¿verdad? O siendo controlado por un pecado que él o ella practican más bien. Esa persona no es cristiana. Ah, no, pero dice que es cristiana. No, pues esa persona puede decir hasta misa si quiere, ¿no? Puede decir que es un querubín precioso. Puede decir que es Jesús mismo. Pues eso dijo David Koresh, ¿sí o no? Muchas otras personas que eran Jesús aquí en la tierra, ¿no? Puede decir lo que quiera, pero no lo es. Punto, no lo es. No lo es. O sea, por el hecho de repetir una oración y creer que ya soy salvo por ello, pero no vivo como un hijo de Dios. No vivo como Dios demanda que viva, como Dios se merece que viva. No vivo reflejando el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Óigalo bien, mi carácter no es como el de Cristo. Entonces esa persona, diga lo que diga, no es salva. Punto. Tiene que salvarse como Nicodemo. Amén. Por último dice que Dios hizo a Jesús nuestra redención. Amados y amadas, antes de convertirnos a Dios, viviendo esas vidas egoístas en rebeldía contra Dios y aún contra las leyes humanas, somos esclavos del pecado. Entiéndalo. Somos esclavos del pecado. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice a continuación, y me encanta: mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué el Hijo? ¿Por qué Jesús nos puede libertar de la esclavitud del pecado? Porque Cristo también fue hecho por Dios nuestra redención, el que nos puede liberar de la esclavitud y el poder del pecado. Y de esa manera no solamente es nuestro Salvador, sino el que nos hace libres, es nuestro libertador. Amén. El apóstol Pablo nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la que... con la sangre preciosa de Cristo. Y me encanta que Pablo diga la sangre preciosa de Cristo. Que Pablo no solo diga, sino que fuimos rescatados por Cristo. Él dice con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque le está dando el valor que tiene el que Jesús sea nuestro Redentor, el que nos rescata del poder del pecado, de la ira de Dios y de la condenación eterna. ¿Y ese valor cuál es? El sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre. A veces la gente dice: no, pues yo soy salvo por fe en Jesucristo, hermano. ¿Sí me entienden? ¿Y usted es salvo? Sí. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Sí, Cristo me salvó, me liberó, hermano, de la condenación eterna. Ah, pues está bien. Oye, ¿y cómo lo liberó? ¿Cómo me liberó? ¿Me liberó, hermano? ¿Pero y cómo lo liberó? O sea, ¿cuál fue el costo que Jesús tuvo que pagar para que ustedes y yo fuéramos liberados? Para que esa persona fuera liberada. Oiga, dejó el cielo, donde recibía la honra y la gloria y la adoración de los santos, de los ángeles. Dejó su trono alto y sublime. Se hizo un ser humano como nosotros. Él tenía hambre, tenía sed, se cansaba, lloraba, porque se conmovía profundamente ante el pecado y las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Lloraba al ver a sus seres amados muertos también, como en el caso de Lázaro. Aunque tenía poder para resucitarlo, era un ser humano como nosotros. Todo eso lo hizo, pero además de eso, imagínense, Dios de gloria, Rey majestuoso, soberano de los reyes de la tierra.
El santo, santo, santo deja el cielo, deja la gloria, deja su trono temporalmente y se hace un ser humano como nosotros. Mire dónde nace, pero también mire dónde muere. Sí, mire dónde nace, pero más mire dónde muere. En la cruz. Y vaya qué manera de morir. La peor muerte en ese entonces, la muerte más vergonzosa, la muerte más cruel, más dolorosa, la muerte de los malditos. Cuando éramos nosotros los que debíamos estar ahí. Y ahí derrama su sangre que lava, su sangre que limpia. ¿Para qué? Para hacer nuestra redención. Cuando usted diga, cristiano, soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, piense en todo esto. Yo espero que cada fibra de su corazón se conmueva y le lleve a amarlo más. De modo que cuando Satanás venga a ofrecerle en charola, en bandeja de plata, ahí, ¿verdad? Algo que le va a llevar a pecar, que parece muy delicioso, algo que parece muy bueno, usted le diga, no. El precio que Dios mi Padre pagó, el precio que Cristo mi Salvador pagó en la cruz del Calvario para hacerme libre, es mucho mayor que lo que tú me ofreces en esa bandeja de plata, Satanás, para volver a ser esclavo. No se le olvide, cristiano, el precio que Dios pagó en la cruz del Calvario para su redención y mi redención fue infinitamente mayor que lo que Satanás le está ofreciendo en esa bandeja de plata para que usted vuelva a ser esclavo. Óigalo bien, el pecado en la vida del cristiano no es cualquier cosa, lo vuelve a ser esclavo de lo que usted practica. Amén. Y para terminarles, yo quiero que inclinemos nuestros rostros para un momento de meditación. Y queridas personas que aún no se han arrepentido, yo quisiera que si usted no se ha arrepentido ni convertido a Dios, yo quisiera hacerle unas preguntas, pero que usted se las responda ahí con su rostro inclinado, sin nada que le distraiga. Y se las conteste delante de Dios con honestidad. Por eso quiero hacerlo como un momento íntimo, en privado. Cada quien lo haga. La primera pregunta es, querida persona que aún no te has arrepentido y convertido a Dios, ¿realmente reconoces cuál es tu verdadero estado espiritual? ¿Realmente reconoces cómo Dios te ve espiritualmente? No estoy hablando de cómo tú te ves, no tan malo, no tan mala, o cristiano o cristiana, porque simplemente repetiste una oración. No, eso olvídate. ¿Reconoces tu maldad? Pero también yo quiero preguntarte, ¿reconoces la gravedad de tus pecados? Entendiendo que es contra Dios quien has pecado primeramente y después contra tu prójimo, eso hace que tu pecado sea grave. Entiendes tu maldad y la gravedad de tu pecado porque has pecado contra Dios primeramente, y eso lo hace gravísimo tu pecado. Además, contra tu prójimo, que es creación de Dios, eso le añade gravedad a tu pecado. ¿Lo entiendes eso? ¿Reconoces que viviendo esa vida de práctica de pecado que vives sin amar a Dios, aunque digas que lo amas, con los hechos demuestras que no lo amas? Estás alejado de Dios, estás alejada de Dios. Eres un hijo del diablo, una hija del diablo, y lo digo con respeto, y lo único que te espera es la condenación eterna en el infierno. ¿Sí lo reconoces? O sea, ¿tú reconoces que no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo también o a ti misma? ¿Reconoces que necesitas urgentemente ser perdonado por Dios por medio de la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Reconoces, óyelo bien, que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo? Ni la religión puede hacer nada, ni hombre alguno puede hacer nada, que solamente Jesucristo puede salvarte.
de la ira de Dios, de la condenación eterna y del poder del pecado y de la culpa del pecado. Y que por eso necesitas urgentemente venir a Cristo tal como eres, sin tratar de modificarte o de regenerarte tú, que no lo vas a poder hacer nunca, sin tratar de cambiarte tú, que no lo vas a poder hacer, sino en vano fue la muerte de Cristo para ser perdonado por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, si reconoces todo eso, finalizo con esta pregunta: ¿estás dispuesto a acudir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a acudir a Cristo y confiar en Él y en lo que Él hizo al morir en la cruz por ti en tu lugar y resucitar al tercer día? ¿Estás dispuesto a venir a Cristo confesándole tus pecados, sin justificarte, sin culpar a otros y decir: Señor, esta soy yo, Señor? O sea, no te puedo engañar, tú me has visto. Tú me formaste en el vientre de mi madre y desde entonces me has visto mi sentarme, has visto mi levantarme, has visto mi entrada y mi salida, has visto todo lo que yo he hecho, aunque mucha gente no lo haya visto, porque ¿a dónde podré yo huir de tu presencia, oh Dios? También, Señor, reconozco que te he ofendido grandemente. Si hay alguien que ha provocado dolor en tu corazón, he sido yo, Señor, por mi forma de vivir egoísta, en rebeldía, ingrata, amadora de mí misma más que de ti. No me importa lo que he hecho o cuánto de lo que he hecho te haya lastimado, oh Dios, con tal de que me haya dado placer. No me importa. Señor, reconozco que no has ocupado el primer lugar en mi vida. Reconozco que no has sido la persona a quien más he amado. Reconozco que por mucho tiempo ni siquiera pensaba en ti y en tener una relación personal contigo, excepto cuando tenía un problema. Ahí sí venía corriendo. Ay, te clamaba todos los días, hasta que tú en tu gran amor me resolvías la situación, esperando que yo me enamorara de ti. Pero no, te di la espalda, Señor, te di la espalda una y otra vez. Pero también estás dispuesto a decirle: Señor, perdóname, lávame y límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa, aunque yo no lo merezca. Pero por tu gran amor, hazlo, Señor, por tu gran amor. Hazlo, Señor, y ayúdame. No solo perdóname, ayúdame a vivir esa vida libre del pecado, libre de la práctica de pecado. Esa vida apartada de todo lo que a ti te lastima, de todo lo que a ti te ofende, Señor. Porque entiendo que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Pero fortalecido con el poder de tu fuerza, soy más que vencedor cuando viene la tentación. Soy más que vencedora cuando viene la tentación, o en la tribulación, o en la angustia, Señor. Y podré permanecer firme hasta el fin. Hazlo, Señor. Hazlo en mi vida, te lo ruego, te lo suplico, no porque lo merezca, sino porque tú eres bueno, no porque haya hecho algo para ganarme este regalo tuyo de tu perdón, de tu salvación, de tu ayuda para vivir una vida agradable a ti, santa, sino porque tú eres bueno, porque no quieres que ninguno perezca, Señor. Hazlo, te lo ruego, te lo suplico. Lávame, límpiame de todos mis pecados. Hazme una nueva criatura, Señor. Lávame y límpiame de todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Transfórmame conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Transfórmame. Habla con Dios. Este es un buen momento. Habla con Dios. Habla con Él. Recuerda, quizás, si eres casado o eres casada, cuando en aquel momento de tu vida lleno de amor o llena de amor por esa persona que hoy es tu esposo o tu esposa, o sea, te entregaste a él o te entregaste a ella, dispuesto a vivir por él o por ella, para amarle
de manera exclusiva, incondicionalmente, para amarla, para serle fiel, para respetarla, para servirla o para servirlo. Piensa cómo ya lo hiciste una vez. Dice el Señor, esto no es distinto, es igual. Nada más que no lo haces con un esposo, con una esposa, lo haces conmigo. Lo haces conmigo, dice Dios. Lo haces conmigo. Igual, ríndete, entrégate. Aquí estoy, yo te recibo tal como eres y te perdono. Si tu confesión es sincera, si tu súplica de perdón es sincera y tu convicción o tu deseo de no volver atrás a esa vida de pecado y de maldad es sincera, yo estoy aquí para perdonarte, dice el Señor. Cree que yo te puedo perdonar y también te puedo ayudar. Te puedo dar el poder necesario por mi Santo Espíritu para vivir una vida santa, agradable a mí. De modo que mis mandamientos no te sean gravosos, dice el Señor. Oye lo que te dice. Cree, confía que si tu confesión de pecados es sincera, tu deseo de apartarte de tu vida de práctica de pecado y de maldad es sincera, tu súplica de perdón es sincera y tu súplica de poder para vivir una vida libre de pecado o de la práctica de pecado es sincera, yo te lo voy a perdonar, yo te lo voy a conceder, porque ninguno de los que a mí vienen le echo fuera, punto. Esa es su palabra. Venid a mí los trabajados y cargados por tanto pecado y tanta vida de maldad y las consecuencias del pecado, y por estar ahí afanados en buscar por ti mismo o por ti misma tu salvación. No, dice el Señor, aquí, ahora, en mí. Aquí, ahora, en mi persona, dice el Señor Jesús, hay salvación. Solo tienes que decirme, aquí estoy, Señor, he pecado mucho contra ti, la verdad me duele, ya no quiero más, Señor. Ya no quiero más ofenderte, lastimarte. Perdóname. Pero ayúdame también a no volver atrás. Transfórmame, hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir como tal, llena de amor por ti y por mi prójimo. Habla con Él, Él está aquí. Pero también cree que Él te perdona. Cree que si has hecho esto, cuando salgas por esta puerta serás una nueva criatura, una persona perdonada por Dios. No importa que no sepas mucho de la Biblia, pues si no tienes Biblia, aquí te regalamos una para que la empieces a leer por el Nuevo Testamento y empieces a conocer más y más a Dios, el Padre, a Cristo, tu Salvador, tu amigo bueno, tu amigo fiel, tu Señor, y al Espíritu Santo, quien está obrando en todo esto. Pero tienes que creer también. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por la obra que estás haciendo en este momento en muchas personas, Señor. Porque es tu Espíritu Santo, en tu gran amor, obrando en ellos, Señor, llevándolos a tomar decisiones, si son cristianos, para no volver a ser esclavos del pecado, después del gran precio que tú pagaste por la libertad de ellos, Señor. Además, cuánto te dolería que uno de tus hijos o tus hijas, Señor, te diera la espalda. Estoy seguro de que te quebrantaría el corazón en pedazos, Señor. Pero también, Señor, las decisiones que están tomando las personas que no se han convertido, Señor, que han sido egoístas, que han estado viviendo para sí mismos o sí mismas y para disfrutar el deleite temporal del pecado, Señor, siendo esclavos del pecado, queriendo Jesús libertarles, porque Él ya ha sido hecho por ellos, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, Señor, y no lo han hecho. Pero ahora lo están haciendo, Señor. Mira a esa persona, Señor, o a esas personas. Ten compasión de ellas. Perdona sus pecados, transfórmalas, llénalas de tu Espíritu Santo, de modo que puedan vivir una vida de poder en Cristo Jesús. Yo te lo ruego, Señor, para tu honra y tu gloria y por amor a cada una de estas almas. Amén.